Hola a todas mis hermanas tortugas, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien y que estén teniendo una excelente semana. Estamos en mayo, mes del Día de las Madres, así que por ese motivo voy a estar trayendo videos seguido al canal. El día de mañana voy a traer otro video y pasado mañana también, así que estén pendientes hermanas del canal porque voy a traerles algunos dulces. En este video también hay dulces, así que no se preocupen que al final hay unos 2 dulces. No son muy largos, pero sí son unos dulces muy bonitos, así que no se desesperen que hay dulces en este video. Y también voy a estar hablando un poquito de qué fue lo que pasó con el canal, pero eso les voy a estar explicando al final del video. Para las personitas que no me conocen, mi nombre es Ale y hablo de estos 2 bombones preciosos, Xiaochan y Wang Yibo. Yo los shippeo a ellos desde el 2020, después de que ellos grabaron la serie Tiunten, esta bellísima serie que para mí es una de las mejores series que existen en el mundo del BL, perdón, pero para mí lo es así. Aunque no es BL, pero sí es bromance, pero es lo mejor que nos dejó esta bella serie, que fue a nuestros 2 preciosos y amados bebés Xiaochan y Wang Yibo. Ahora sí, sin más nada que agregar, vamos a comenzar con el video y hablaremos de nuestro precioso bebé Xiaochan, qué es lo que está pasando en estos momentos con él y por qué tiene preocupadas a la mayoría de las hermanas tortugas. Hermanas, entremos un poquito en contexto de que qué cosa es lo que está pasando con nuestro precioso y amado bebé Xiaochan. Pues hermanas, aquí voy para explicarles y para que ustedes también me puedan entender un poquito. Primeramente voy a aclarar sus dudas a las hermanitas tortugas que son nuevas en el fandom del Yi-chan, porque la mayoría me está preguntando por qué ellos ya no interactúan, por qué ya no se les ve juntos. Para las personas que son nuevas todavía en el fandom del Yi-chan, ellos no volvieron a estar en un mismo escenario o en un mismo ambiente, porque recordemos que ellos estuvieron juntos en el mismo escenario, claro, cada uno con su pareja protagónica, en los premios Tencent y en los Weibo 2021. Ellos estuvieron juntos en un mismo ambiente, uno sentado más allá que el otro, pero estuvieron en el mismo ambiente. Eso pasó el año pasado, 2021. Así que hermanas, hasta el momento no va a haber ninguna interacción entre ellos, porque simplemente ellos no tienen ningún proyecto juntos, así que por lo tanto hermanas, no tiene que haber ninguna interacción entre ellos. Hermanas, sin ir demasiado lejos, si ustedes se vieron los premios Tencent el 2020 y los Weibo el 2021, ustedes vieron la cantidad de fans de nuestros bebés que estuvieron ahí, que más parecía un evento del Yi-chan que el premio Tencent y los premios Weibo, porque había carteles de nuestras hermanas tortugas y linterna donde apoyaban específicamente al Yi-chan, rojo, amarillo y verde. Esos eran los carteles que habían en los premios, en cada premio donde ellos estuvieron. Y Tencent, los premios Weibo, ellos saben que nuestros bebés captan mucha audiencia y mucho público, así que por lo tanto pues negocios son negocios, y eso no es ninguna novedad, porque ¿quién no quiere ver al Yi-chan por lo menos respirando el mismo oxígeno? Con eso las hermanas tortugas y fan del Yi-chan estamos más que contentas, y hasta el momento ellos están separados laboralmente, o sea, no van a trabajar juntos, no van a grabar ningún comercial juntos, no hay esa posibilidad de que eso suceda, así que por lo tanto eso está completamente descartado. Así que para las personas que no saben, eso es lo que está pasando en estos momentos con ellos, y no va a haber pues hermanas una nueva serie de ellos, no va a haber hasta el momento, no va a haber nada de nada. Ahora sí, hablemos de nuestro precioso rey Xiaochan,
qué cosa es lo que está pasando y qué cosa es lo que nos tiene muy preocupadas a todas las hermanas tortugas fans del Yi Chang. Pues como quizás la mayoría ya sabe y es de conocimiento público, en China la mayoría de artistas que ya cumplieron los 30 años supuestamente es como una especie de, digamos, obligación, por decirlo así, que ellos a los 30 años, cada artista, porque para ellos en China, o sea, un artista a los 30 ya debe casarse. Y por lo tanto, pues hermanas, nuestro precioso y amado bebé Xiao Chang, el año pasado él cumplió 30 años y este año cumpliría 31. Y por lo tanto, pues ya comenzaron con los ataques, o sea, los haters comenzaron a atacar a nuestro precioso bebé, donde se decía que porque él no presenta una novia, si ya tiene 30 años ya debe formar una familia, o sea, tener hijos. Y hermanas, pues esto a la mayoría de hermanas tortugas comenzaron a entrar una especie de debate, que qué cosa es posiblemente que esto llegaría a pasar o qué tan cierto es que nuestro precioso rey se tenga ya que casar o ya tenga pues obviamente primeramente tener una novia para que él se pueda casar. Y por lo tanto, hermanas, pues aquí vamos a explicarles un poquito qué cosa es lo que va pasando con nuestro bebé. Pues hermanas, yo quiero que ustedes este tema lo tomen con pinza, o sea, lo tomen con calma, no se alteren, no digan que por qué esto es que ellos, hermanas, viven en China. Nuestro precioso rey Xiao Chang y nuestro precioso bebé Ipo viven en China. En China, digamos que hay unas reglas para cada cosa, hermanas. Les juro que yo vivir allá quizás no aguantaría ni siquiera un mes. Pero ellos viven allá, hermanas, y por lo tanto pues ellos tienen que, o sea, someterse a las leyes que hay allá. Por lo tanto, a mí, hermanas, en lo personal, lo que yo voy a dar aquí es mi opinión personal, que cómo me sentí cuando yo me enteré de esto. Incluso me puse a investigar un poquito y sí es cierto que para el mundo del entretenimiento un actor como es nuestro precioso bebé Xiao Chang ya debe casarse, debe tener familia, etcétera, etcétera. Y yo con mi opinión que voy a dar en estos momentos no quiero ofender a nadie, literalmente a nadie, y no quiero que ustedes, mis preciosas hermanas tortugas, se ofendan también o se sientan un poco mal. No, porque vamos a tratar de ser parciales en este tema. Hermanas, primeramente yo, hermanas, amo pero profundamente al Yi Chang. El Yi Chang es mi vida. El Yi Chang me da tanta felicidad, hermanas. Para mí es el primer ship que yo tengo. Son los primeros actores chinos que yo amo y adoro con todo mi corazón. Pero, hermanas, yo no puedo ser ajena a este tipo de cosas que está pasando en nuestro bebé. Hermanas, pues me puse a analizar tanto esta situación y pues llegué a una conclusión. Donde pues, hermanas, lamentablemente yo, hermanas, no dudo del amor que nuestros preciosos bebés se puedan tener. Pero, hermanas, pues existen este tipo de cosas que a ellos los hace pues, digamos, divagar un poco. Pero, hermanas, conociendo a nuestro precioso bebé Xiao Chang, no quizás en persona, pero sí conociendo la cara que él nos mostró a nosotros, al público, yo, hermanas, sí puedo creer que él sí llegue a presentarnos una novia. Hasta se pueda comprometer con ella y llegar a casarse y tener una familia. Porque recordemos, hermanas, él en eso ya tiene experiencia. Él cuando estuvo en sus épocas universitarias tenía una novia. Y supuestamente se comentaba mucho que se iba a casar con la dicha novia, pero lo que sí se sabe es que ella lo dejó y se fue al extranjero. En China los jóvenes suelen comprometerse a muy temprana edad, pero por allá es así, o sea, se casan a muy temprana edad y tienen familia pues muy jóvenes. Y en el mundo del entretenimiento es diferente, se casan a partir de los 30 porque para ellos es la edad adecuada que una persona ya debe formar una familia. Y nuestro bebé pues ya va a cumplir 31 y por lo tanto pues esta presión que él tenga hasta este punto y él pues nos pueda llegar a presentar una novia. Y hermanas,
Pero ojo a esto, eso no quiere decir que lo que él vivió con nuestro pequeño león no sea algo real, no sea algo cierto o sea algo ficticio. No, ellos lo que vivieron fue algo muy genuino, muy lindo y muy bonito. Es algo que no se puede romper con nada. Si esto llegaría a suceder, hermanas, que él pues forme una familia, se comprometa, nosotras como sus fans que amamos, que los amamos a ellos, tenemos que aceptar, hermanas, si él toma esta decisión de casarse, porque ya está en la edad suficiente para hacerlo. Tenemos que respetar y apoyar pues a él, porque nosotras nos debemos a él, nosotros lo amamos a él y por lo tanto pues hermanas tenemos que respetar. No nos queda de otra que respetar la relación que él llegaría a tener si eso llega a pasar en un futuro. Pero hermanas, como todavía esto no pasa, pero esto es lo que más les preocupa a las hermanas tortugas, porque están esperando que él pues diga algo o comente algo, pero hasta el momento nuestro precioso bebé no lo hace y espero, hermanas, que no lo haga, que se quede soltero para el público, aunque sabemos que pues no está soltero, porque sabemos que tiene una relación y todos sabemos con quién es que él tiene esa relación, y por lo tanto pues hermanas, esperemos que no dé esa noticia. Yo de todo corazón, hermanas, espero que eso no suceda, y si eso pues llegara a suceder, ya saben lo que nosotras debemos hacer. Pero eso, hermanas, como yo les vuelvo a repetir, eso no quiere decir que lo que nuestros bebés vivieron durante todo ese tiempo no sea algo real. Hermanas, el Yi-chan es real para mí y para todas las que creemos en ellas. Hermanas, nunca, pero nunca se deben bajar del barco, y nunca por nunca también se deben quitar las pelucas, porque nuestra peluca es algo pues que a nosotras nos representa. Así que hermanas, pues ya sabemos, con el Yi-chan la verdad nunca se sabe, porque el Yi-chan muchas veces nos sorprende, y a mí pues hermanas sí me encanta que el Yi-chan nos sorprenda. Pero hermanas, hasta el momento pues esto era lo que yo les quería decir, y por la cual pues hermanas no salieron muchos dulces de nuestros bebés. Yo traduje los últimos 6 dulces que salieron de ellos, y las cuales solamente les voy a leer 2 acá, porque los demás les voy a poner para otro video, para que este video no se haga demasiado extenso. Hermanas, ¿ustedes qué opinan de esta situación? Hermanas, no me odien por el comentario que hice, por la opinión que acabo de dar, porque esto es una conclusión a la cual yo llegué. Si usted piensa de manera diferente, déjamelo aquí abajito en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esta situación de nuestro bebé? Sin más nada que agregar, hermanas, vamos a comenzar con el primer dulcecito de nuestro Yi-chan para calmar un poquito las aguas, porque me siento un poquito mal por haber dicho tantas cosas. Pero bueno, hermanas, no me voy a retractar, porque eso es lo que pienso. Así que les voy a leer el primer dulcecito que traté de traducirlo. Dulces extremadamente falsos, confesiones de las tortugas. No me tienes que creer a mí, cree a tu corazón. Si tu corazón te dice que lo que yo te estoy contando es cierto, tú cree a tu corazón. Y si no crees en esto, no ofendas a las personas que creen en este hermoso ship y que creen en los dulces de nuestros 2 bebés. Este dulce se llama Comer Contigo. El pequeño león a veces encuentra ese tipo de menú de celebridades de internet para X, que significa conejito, diciendo que quiere comer. X, que significa nuevamente conejito, dijo que ese tipo de comida se ve deliciosa y es muy común comerlas. Así que el pequeño león dirá la verdad, entonces puedes hacerlo para que la coma y lo vea. X estuvo de acuerdo y el pequeño león dijo que siempre me dibujas pasteles y que ni siquiera puedes comer un solo pastel. Para que puedan entender, la W significa el nombre de nuestro pequeño león y X significa el nombre de nuestro conejito. Lo que el dulce quiere decir es que a veces el pequeño león busca en internet cualquier comida de celebridades, o sea, de youtubers que, bueno, por ya no youtuber, pero de celebridades que hacen comidas en internet, y él muchas veces lo ve delicioso. Y siempre se va y le dice a nuestro conejito que lo prepare, o sea, que lo haga ese platillo que él vio en internet. Como nuestro conejito es un experto cocinero y a veces no quiere cocinar de más porque de repente a nuestro pequeño león no le vaya a gustar, le trata de explicar que la comida muchas veces lo que se
prepara se ve deliciosa y a veces que cuando tú la comes pues obviamente no lo es. Pero como nuestro precioso león estaba insistiendo, entonces él dijo que sí lo preparaba y así él desengañarse si de verdad lo que él estaba viendo pues que lo preparaban en internet era delicioso. Y nuestro conejito estuvo de acuerdo a cocinarle todo lo que él siempre quiere, porque obviamente sabemos que pues nuestro bebé, él probar la comida casera a él le encanta, pero esta vez pues quiso probar algo diferente. Después de probar dicha comida, al pequeño león esa comida no le gustó y pues, le sabía mal y por lo tanto pues no lo comió. Y como vio que tampoco nuestro conejito quiso probarla, y dijo pues no, que mejor ahí nomás se quede y que ya no lo comió, que otro día no va a traer más recetas así de lo que ve en internet, porque el internet muchas veces es engañoso. Y yo aquí me pregunto, ¿es en serio que recién te das cuenta que todo lo que ves en internet no es real? O sea, cuestión en comidas, porque cuando yo cocino algo a mí me sale horrible y no como yo lo veo en internet. Así que mi precioso bebé león, no pienses en eso y deja que nuestro hermoso conejito te alimente siempre. ¿Qué les pareció este dulce, hermana? ¿Sí se logró entender? Me lo dejan aquí abajito en los comentarios, porque me gustó mucho cómo nuestro conejito lo trata de consentirlo en todo lo que se pueda. Este dulce, hermanas, es del año pasado, no es de este año, así que por lo tanto no es tampoco de tanto tiempo, es más o menos de noviembre del año pasado este pequeño dulce, porque chico, el dulce que viene de aquí es un poquito largo, así que no se desesperen. El dulce se titula Un pequeño leopardo cerdito. El dulce comienza con nuestro conejito riendo a carcajada y nuestro pequeño león le pregunta ¿qué? Que por qué se ríe en la carcajada, y nuestro conejito mira al pequeño león y mira su teléfono y continúa riendo, y esto molesta al pequeño león, que él dice algo como ¿qué demonios? Y el conejito mira esto, le dice al pequeño león, como tú, y le mostró el teléfono, y en dicho teléfono había un artículo. El pequeño león quería reírse y fingió estar enojado después de ver el dicho artículo. El pequeño león dijo, bueno, ¿dices que parezco a un cerdo otra vez?, le pregunta. Y nuestro conejito responde, cerdo imposible para nada, ¿es un leopardo o no? Porque en el artículo hablaban de un leopardo, pero también hablaban de que se parecía mucho a un cerdo. Nuestro conejito dice, este cerdo ha sido pintado como un leopardo. O sea, lo que él quiere decir es que en dicho artículo había un cerdo que fue pintado o como que fuera un leopardo, pero en sí era un cerdo. Y eso era lo que a él le causaba demasiada risa, porque recordemos que a nuestro pequeño león también le comparan con un cerdito porque tiene una naricita bien hermosa y bien bonita. Por eso lo comparan con un cerdito. Y nuestro pequeño león dice, así es, fantasma cabezón, le dice a nuestro conejito. Perdón. El texto dice claramente que un leopardo se confunde con un cerdo. ¿Por qué? No lo sé. Yo no le veo parecido, o sea, a un cerdo o a un leopardo. Sí, no sé. Creo que voy a ver más a fondo si se parecen o no lo sé. Porque yo no le veo un parecido, es un leopardo. ¿Cómo se va a parecer a un cerdo? Imposible. Y el dulce termina donde entonces ellos comenzaron a gritarse y comenzaron a darse cosquillas el uno al otro. Y se dieron cosquillas hasta morir. O sea que ahorita el Yi-chan está muerto pero de cosquillas. Para que entiendan, hermanas, este dulce, si no han entendido, habla de que nuestro conejito estaba viendo un artículo, pues en dicho artículo había un cerdo pintado de leopardo y eso le pareció demasiado gracioso, pero a nuestro pequeño león no. Se quiso reír, pero después fingió pues estar enojado, así como que, en fin, porque recordemos que nuestro pequeño león también es comparado con un leopardo. Recordemos que él tiene su leopardo de avatar, este leopardito que les voy a dejar aquí, es su avatar de él, y este leopardito lo dibujó y lo diseñó nuestro precioso y amado conejito.
porque hasta el día de hoy no se sabe el nombre del artista que le hizo dicho dibujo del avatar, porque él hasta el día de hoy no da el nombre de la persona que le hizo dicho diseño. Y todas ya sabemos quién es diseñador, nuestro precioso conejito. ¿Y quién lo hizo? Nuestro precioso conejito. Y fue una obra maestra y nuestro precioso león ama mucho a este leopardo y él se considera un leopardo en la vida. Pero para nosotras es un cerdito con la naricita muy hermosa. Para mí él es todo porque tiene sus mejillitas, su boquita, su naricita. Es perfecto, es lindo, es bello, es la cosita más hermosa del mundo. Ese es el cerdito más bonito. Y de eso se trataba este dulce, hermanas. Espero que les guste porque la traducción sí es un poquito difícil para traducirla, más que todo porque lo traduzco, pues espero la traducción en inglés y de ahí lo paso al español porque me es más fácil. Porque si lo tradujera del chino, y yo recordamos que chino no casi sé mucho, sé, o sea, saludar nomás en chino y despedirme, más otra cosa en chino no sé, y por lo tanto pues espero la traducción que salga al inglés para poder yo ponerles a ustedes este dulce. Recordemos que el día también de mañana voy a traer otro video donde les voy a leer más dulces, porque recordemos que solamente logré traducir 6 dulces y les voy a leer los que continúan. De acá son 4 dulces más que hay que les tengo que traducir y son dulces muy bonitos, muy hermosos. Este dulce es más o menos de este año, es este dulce donde hablaban del leopardo cerdito, donde al cerdito lo pintaron de leopardo. Este dulce es muy bonito, hermanas, a mí me encantó. Déjamelo aquí abajito en los comentarios qué les pareció este dulce. Ahora sí, hermanas, hablemos de lo que pasó. Si desean quedarse, se quedan, hermanas, y si no, porque aquí literalmente ya termina el video. ¿Qué pasó con mi canal? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, hermanas, yo estuve, o sea, un poco ocupada porque en las clases estoy ocupada estudiando examen y no tengo tiempo a veces de estar pendiente mucho de esto, y cuando me voy me estoy con toda la información recargada y a veces me atraso mucho. O sea, hablo de Lee-chan. Entonces conocí a una persona muy chévere, la persona muy bacán, así linda, la persona, o sea, la niña era linda y me pareció que tenía un lindo diseño al momento de editar, porque no soy editora profesional, no lo soy, y me encantaba. Y entonces se hizo amiga mía en mi Facebook, que hoy en día está baneado porque infringió las normas en Facebook y lo bloquearon, porque siempre me bloquean esa cuenta. Algún día les voy a pasar si me creo otra cuenta de Facebook para poder ahí conversar y hablar de todo un poco. Y entonces conocí a esta persona por medio de ella, hablábamos, compartíamos historias, compartíamos muchas cosas de Lee-chan. Más que todo, a mí me gusta hablar con personitas de Lee-chan. Hablo con varias personitas de Lee-chan, me encanta, me gusta, amo a mis bebés. Y entonces pues ella me comenzó a comentar de que sigue mis videos en YouTube, que le gusta, que le encanta y muchas cosas, que incluso me dijo que compartía en algunas redes sociales. Y entonces me dijo que si yo no quería reclutarla para crear videos. Y entonces yo, como me vi, pues como últimamente andaba un poco ocupada, le digo, sí, bacán, le digo yo, para pues hacer videos, ya, o sea, nos quedamos, o sea, chévere, vamos a hacer videos y todo. Pero hermanas, yo le di, o sea, acceso a que ingrese a mis... No sé, yo sé que fui un poco tonta quizás al darle el acceso a que ingrese a mi YouTube. Y hermanas, y cuando a mí me llega la notificación, porque yo tengo este YouTube, o sea, mi correo lo tengo asociado a otras 2 cuentas más que me creé por seguridad, más que todo, porque si o sea, a veces te bloquean y tú tienes que recuperarla o perder la contraseña y tantas cosas. Hermanas, y cuando me llega la notificación donde salía que estaban cambiando todo, el número, el nombre, la contraseña y todo, me llegaba para yo aceptar un código. Y lo que pasó, hermanas, fue que cuando yo vine a querer ingresar a YouTube, o sea, a mi canal, no podía ingresar y me comencé a asustar. Incluso comencé a escribir a ella, me dijo que no sabía qué pasaba, que ella no sabe nada, que no ha entrado a YouTube hoy día, que no vio nada. Entonces comencé a escribir, o sea, a YouTube qué cosa había pasado, y a lo que YouTube pues, me responde que la contraseña y el nombre del correo, incluso la cuenta bancaria donde está asociada, pues donde yo cobro lo que me paga YouTube, eso incluso, hermanas, lo habían cambiado o lo estaban intentando cambiar. Eso fue lo que YouTube me dijo. A lo que yo, hermanas, me comencé a asustar, incluso lloré, hermanas, porque recuerden que este es mi canal. Yo creé este canal sin imaginarme que iba a tener pues suscriptores, sin imaginarme que iba a tener vistas. Comencé a hablar sola como loca ahí de mis bebés, sin pensar que alguien me iba a escuchar.
Pero hermanas, cuando me comenzaron a escuchar yo me emocioné mucho, pero cuando me pasó esto, ahí me di cuenta, hermanas, que no es bueno confiar en la gente, o sea, que te muestran una cara y después quieren hacerte algo. Entonces yo la llamé porque incluso su nombre había puesto y todo para que sea para la cuenta bancaria y toda la cosa. Y me molesté, hermanas, y obviamente quizás no debí porque sí la traté mal a la persona y le dije que cómo va a hacer eso, un montón de cosas le dije por todo lo que había pasado. Ella me dijo que no era su intención, que quería asociar a otra cuenta, que no sé qué cosa, pero le dije que mejor no, que prefiero estar sola si me demoro publicando mis videos, si me demoro editando mis videos, porque sí, hermanas, yo la verdad sí me demoro bastante, pero bastante editando mis videos. Por ejemplo, ahora estoy editando, ya es la 1 de la mañana y sigo editando el video. Ojalá pueda terminar hoy día para poder publicarlo mañana. Y en sí, hermanas, esto es muy trabajoso para mí, pero yo lo hago porque amo que ustedes sepan de nuestros bebés, de nuestros niños, qué pasa con ellos, cuál es lo que está su situación de ellos en estos momentos. Por eso lo hago, no lo hago con fines de lucro, hermanas. Si quizás ahorita hoy en día monetizo en YouTube, es porque YouTube me lo pidió, porque si no me lo iba a cerrar el canal, y para que me cierre el canal, mejor decidí monetizarlo. No, quizá me pagaran mucho, porque recordemos que mi país no paga mucho porque soy de Perú y la paga aquí son pésimas, y la última vez creo que me pagaron, me quitaron de los impuestos de Estados Unidos, así que me quedé nada, o sea, no me quedó nada. Y así, hermanas, y eso fue lo que pasó, hermanas, con las cosas que me hicieron. Y ese día pues sí me tuve la amabilidad de, o sea, el momento de escribirles, y los que me siguen en Instagram saben, hermanas, lo que pasé. Sí me asusté bien feo, hermanas, lloré, le llamé a mi mamá, o sea, me asusté horrible, hermanas, que nunca me había pasado algo así. Era la primera vez que confié en alguien, o sea, era la primera vez que me pasaba, pues porque creía que amaba a los niños o tal, pues tenía la intención, hasta incluso, hermanas, estaba tratando de vender mi canal. Imagínate, ni siquiera tiene tantos suscriptores, tiene pocos, y yo considero a esto pues como si para mí fuera 1 millón de suscriptores que tengo en mi canal, pero lo quiso hacer, hermanas, quiso lucrar, y eso era lo que más miedo me daba. Yo tenía un miedo horrible. Hablé con YouTube y YouTube me dijo que mejor o sea, me está recomendando que que ponga mi cara, mejor dicho. Y lo cual no quiero hacerlo porque no me gusta, porque todavía, no sé, soy muy tímida en ese aspecto. No, o sea, no, todavía estoy acostumbrada. Tal vez cuando me acostumbre quizás ponga mi cara, no sé. Pero hasta el momento no. Pero como ya arreglé todo con YouTube, hice una videollamada con YouTube y ahorita quedamos todo ok, quedamos todo bien. Ahorita yo tengo el control de mi canal. Y hermanas, yo tuve tanto miedo de lo que estaba pasando, que hermanas, justamente ahorita cuando me pongo nerviosa y tartamudeo mucho. Pero momentos difíciles, duros que tuve que pasar por el tema del canal. Pero hermanas, ahorita ya estoy feliz, estoy contenta por haber logrado que no me quiten mi canal, porque literalmente sentí que me estaban robando el canal, porque nunca en mi vida había pasado esto, que me roben algo así. O sea, sí me han asaltado me robaron el celular, pero nunca así, o sea, de esta manera. Eso me pasa por confiada, de verdad me pasa por confiar mucho. Es que yo pienso que todas las personas son buenas, y la verdad pues no es así. Yo ahora sí me di cuenta que no es así, que no todos los que te hablan cositas bonitas te están diciendo la verdad. Pero ya, hermanas, estas cosas ya pasaron. Tengo a mi canal de vuelta, así que aquí me tienen a mí para hablar de cualquier cosa. Si quieren, me siguen en mi Instagram, que tengo Instagram, TikTok. He dejado de publicar en TikTok también porque no puedo publicar, porque no sé qué cosa infringió las normas y no puedo publicar nada. Y en Twitter no, casi estoy pendiente por allá, pero si desean me siguen también por allá. Y sin más nada que agregar, hermanas, conmigo será hasta aquí. Se cuidan mucho, por favor. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.